ejerce algún grado de influencia sobre la opinión pública y se comprometen conceptos y opiniones que trascienden a la gente, existe la obligación de ser preciso, de ser claro. Nosotros estamos echando de menos actuaciones gubernamentales en la esencia de los problemas del país. El problema del país no está en conversar, el problema del país está en tomar decisiones y decisiones urgentes, inaplazables, sin las cuales la suerte de Colombia está echada en el peor de los sentidos imaginables. Por eso vale la pena dedicarle unos minutos de reflexión a cuáles son esos actos de gobierno imprescindibles e inmediatos que no pueden dar lugar a ningún tipo de espera. El primero de ellos es el combate al narcotráfico. Aquí estamos en total acuerdo con el señor presidente de la República cuando ha dicho que el narcotráfico es la gran fuente de nuestras desventuras. Efectivamente, el narcotráfico es la destrucción del medio ambiente. El narcotráfico es la aparición de grupos armados por todas partes que producen unos niveles de desplazamiento forzado de la población los mayores del mundo. En eso tenemos la mayor vergüenza del mundo. El narcotráfico es el que basa su fuerza en la utilización de grupos armados y en la utilización de bombas y de minas que destruyen la vida de muchísimos colombianos. Y el narcotráfico tiene la expresión más dramática en el campo de la economía por una parte y por la otra parte en el campo de la seguridad social, de la seguridad urbana, porque las ollas del microtráfico son nuestra gran desventura. Hay que acabar el narcotráfico, hay que enfrentarlo y enfrentarlo a fondo. Ese es nuestro parecer y eso lo volvemos a decir. Y lo volvemos a decir con toda claridad. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, fumigar, fumigar y fumigar. Ese debate de si el glifosato produce o no produce cáncer, que lo sigan en los biólogos especializados de la Corte Constitucional. Ninguno sabe nada de nada sobre ese particular e ignora que Colombia utiliza glifosato desde hace 40 o 50 años en todas las ramas y en todos los quehaceres agrícolas, pero pues pedirle a un magistrado de esos que haya conocido el café o que conozca la caña de azúcar o que conozca cualquier sembrado que hay en Colombia es pedirle peras al olmo. Hay que fumigar y hay que fumigar ya. También hay que extraditar y extraditar ya, seamos sinceros y seamos claros. Los jueces y las cárceles de Colombia son motivo de risa por parte de estos bandidos. No les importa una higa que los amenacen con un juez y que los amenacen con una cárcel. Un juez porque lo compran o porque lo doblegan. Y una cárcel porque desde ella están muy cómodos adelantando todas las travesuras y las tropelías que no cometieron cuando estaban en libertad. En los Estados Unidos no pasa eso. Hay que extraditarlos y extraditarlos inmediatamente y no darle en eso el menor juego a la JEP que protege a los extraditables como protegió al señor Santrich, que sigue causando las desgracias que Colombia está viviendo. Extraditar. Practicar extinción de dominio. Los narcotraficantes no obran por afán proselitista, ni obran porque quieren hacer obras de caridad, obran porque les interesa el dinero. El dinero es el objetivo, es la fuente de todas sus preocupaciones y de todas sus tristes hazañas. Hay que extinguir el dominio de los bienes de los narcotraficantes, la extinción de dominio express de la que habló el señor presidente Iván Duque durante su campaña muchas veces y que por alguna razón que desconocemos tiene olvidada. Y en lo que haya menester la fuerza del Estado, los bombardeos, la actuación resuelta y bien respaldada de las fuerzas del ejército, de la brigada antinarcóticos y de los cuerpos de policía adiestrados para combatir los narcotraficantes. Combatir el narcotráfico, tema número 1. Tema número 2,
urgente, dramático, hay que hacerlo ya. A esto hay que dedicarle el tiempo que sea necesario y la autoridad y la fuerza del Estado que sea menester. Pues bien, es el fracking, queridos amigos. Colombia se está quedando sin petróleo, se nos está agotando el poco petróleo que tenemos. Terminamos el año con una producción de unos 850.000 barriles de petróleo, un consumo interno de más de 350.000 barriles de petróleo y una capacidad exportadora de un poco más de 400.000 barriles de petróleo. De ese petróleo vivimos literalmente, de la participación que tiene en las arcas del Estado. En muy poco tiempo, y si no es ya ahora mismo, el petróleo le significa a la nación 35 billones de pesos de ingresos anuales. Esos son 5 o 6 reformas tributarias. Necesitamos petróleo para sobrevivir. Necesitamos petróleo para hacer mercado en el mundo, para traer a Colombia los bienes que necesitamos para nuestra supervivencia como nación. Esa circunstancia nos mueve a ver las cifras que estamos mostrando en el campo de los déficits en balanza comercial y del déficit en cuenta corriente, que son dramáticos. El sector externo de la economía está llevado del diablo, y eso con petróleo. Si no lo tuviéramos, sería simplemente la alternativa salir a pedir limosna. Lo que pasa es que ya no hay en el mundo gente que le dé limosna a nadie. La utilización del petróleo para sobrevivir es un imperativo, y eso solamente se puede hacer con fracking. Está probado que tenemos petróleo, está probado que los modos científicos de fracturar la roca en profundidad son perfectamente confiables para el medio ambiente. Lo que falta es decisión, actos de gobierno, voluntad de acertar en ese camino. Tema tercero, urgente, inaplazable, la balanza externa de Colombia. Ya lo dijimos y valga la pena repetirlo, nuestro déficit de balanza comercial es dramático. Terminamos el año pasado con 1.500 millones de dólares mensuales de déficit. Y el déficit en cuenta corriente el año pasado, cuando no se había agudizado tanto la situación que tenemos, estuvo por encima de 15.000 millones de dólares. Colombia no es viable de esa manera, no puede serlo. Tenemos que hacer una gran campaña de promoción de exportaciones, lo que significa muchas cosas. Un tipo de cambio favorable a las exportaciones, ventajas y garantías y ayuda a los empresarios exportadores. Esto tiene que cambiar porque Colombia exporta o fallece, exportar o morir, como lo dijera Carlos Lleras Restrepo hace de esto 50 años. Válganos Dios. Tema fundamental, el manejo externo de la economía y el fomento de las exportaciones. Tema esencial, la educación, pero la educación de calidad en nuestro país. Esa es la brecha social que hay que llenar. La brecha social no la llenamos dándole regalos a la gente más pobre. A los niños de Colombia lo que hay que darles es educación de calidad. La educación de los niños pobres no puede estar en manos de profesores de mala calidad, de baja calidad. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar fundamentalmente. Los niños pobres tienen que estar en colegios de jornada plena o de jornada continua, y colegios regentados por profesionales, por profesores que sean de primera condición, para darles enseñanza bilingüe como corresponde, enseñanza tecnológica de alto nivel y enseñanza en valores y principios que están tan olvidados. El tema de la educación es tema inmediato, tema de hoy para trabajarlo hoy mismo. Los grandes problemas del país, las grandes necesidades de Colombia. Y Colombia no da espera. Nuestra situación pasa de ser delicada a ser una situación dramática. Vamos a la obra, vamos a la obra. Por Dios,
no más mesas de conversación, no más mesas de diálogo, o háganlas. Mientras se trabaja y se trabaja. Esto pues de que el gobierno se siente en mesas de diálogo con quienes son amigos, enemigos de todos estos principios para sembrar el caos, es un despropósito. Vamos a la obra, y la obra tiene que ser ya. En un país, por ejemplo, que no tiene carreteras, no las tiene. Estamos en un atraso inmenso, pense a la gran tarea que está haciendo la ministra de Transporte. Eso hay que multiplicarlo. Eso hay que hacerlo mucho más efectivo y mucho más claro. Las vías terciarias y las vías primarias para que el territorio nacional esté surcado de vías de primera condición, para que los campesinos puedan sacar sus productos y para que Colombia pueda ser una gran potencia agrícola. Estamos llegando a un punto en que la humanidad tendrá hambre. Colombia es una de las 3 naciones de la Tierra que puede darle comida al mundo sin tumbar un árbol. Y estamos preocupados por las aletas de los tiburones. Esto no puede ser. Vamos a la obra, y vamos a la obra ya, como conviene y como corresponde. Nos parece que somos claros en nuestras ideas y que somos contundentes en la presentación de nuestras angustias.